Avanti, muchachas. 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 Somos Avanti Muchachas y lo que buscamos es ir para adelante. Le abrimos la puerta a lo nuevo y a lo imprevisto, diciendo lo que sentimos, y así es como nos deconstruimos. Hablemos de heteronorma. Queremos partir aclarando que este episodio va de la mano del episodio 10, Diversidad de Género y Orientación Sexual, que hicimos junto a Beltrán y que personalmente recomiendo muchísimo. Así que lo ideal sería que retrocedas y que lo escuches para poder entender mejor la heteronorma. Ahora sí, Jo. Bueno, como vos bien dijiste, además de que no tiene desperdicio el episodio 10, es necesario primero escucharlo para entender algunos de los conceptos que vamos a estar diciendo con respecto a la heteronorma. Así que yo también les invito a que escuchen el episodio 10, que es muy interesante. Bueno, vamos por partes. Primero, ¿qué es la heteronormatividad o heteronorma, que es lo mismo? Hace referencia a esa creencia social, y podemos atrever a decirnos que es universal, de que la heterosexualidad es el estado normal de la orientación sexual de una persona. Odiamos la palabra normal y lo vamos a decir siempre, pero esto hace referencia a que si sos mujer te atraen los hombres y si sos hombre te atraen las mujeres. Podríamos decir entonces que es una construcción social y cultural basada en las reglas del binarismo sexual y de género. Es básicamente la reducción del ser humano en dos categorías opuestas que vendrían a ser lo masculino y lo femenino, con todo lo que conlleva esto, a las que además se les asignan de manera arbitraria y estratégica roles sociales determinados y características subjetivas totalmente. Básicamente es el hecho de que no existe otra cosa que lo femenino y lo masculino, el hombre y la mujer, y al hombre le gusta la mujer y a la mujer le gusta el hombre, y en la heteronorma no cabe otra cosa que no sea eso, es como una única realidad, y entonces el ser humano es un ser heterosexual. Claro, está predeterminado, que te gusta algo o que no. También en el ámbito social, las preguntas, si sos mujer, van por el lado de que te va a gustar un hombre o algo así, ¿no? Digamos, básicamente. Y el estas novio, vendrían a ser las nena. reglas. Claro, y viceversa, o sea, es lo mismo. Con la heteronorma, la sexualidad se reglamenta, se institucionaliza e incluso se internaliza como única realidad. O sea, vos también lo tomás como una realidad que es así y que es normal, porque la vivís así desde que sos niña. Y se la equipara con el significado del ser humano, como vos bien decías, digamos, ser humano vendría a ser heterosexual y nada más. Así que podemos deducir la histórica marginalización de quienes no se identifican con la heterosexualidad. Bueno, ahora bien, esta construcción, como vimos a lo largo de varios episodios también, se ve reflejada en muchos, por no decir todos, casi todos los ámbitos de la vida cotidiana. Por eso su carácter de norma. Una norma es algo que cultural o socialmente se refleja en muchas de las esferas. La heteronormatividad, digamos que, como toda norma, configura la mente de las personas con suposiciones inconscientes y automáticas, cosas que no salen porque sí o que las damos por sentado, como veníamos diciendo esto de socialmente, qué es lo que a uno le atrae o no, y automáticas sobre la heterosexualidad como normativa de vida, lo que hace que todos los demás tipos de experiencias sexuales sean vistas como anormales. Seguimos con el término de la normalidad que a la sociedad le encanta tanto. Y ahora surge un tema, que es que cuando nosotros hablamos de mujer y hombre, también estamos relacionando y dándole el mismo significado al sexo y al género, que como bien explicamos, o explicó Beltrán en el episodio pasado, no es lo mismo, el sexo es el sexo biológico y el género es con lo que uno se identifica. Por lo tanto, está esta cuestión de el sexo intersex.
Cuando nace una persona que no corresponde ni al sexo femenino ni al sexo masculino, la medicina y la sociedad se descontrola porque el tener un ser humano que no pertenece ni a uno ni al otro desconfigura todas nuestras neuronas. Claro, es como que la medicina considera que es un cuerpo, tipo el cuerpo intersexual, la persona intersexual, es un cuerpo que está en el medio de dos polos opuestos de los que venimos hablando y son un problema. Y también hay algo muy interesante que no somos conscientes de las personas intersexuales que existen en la sociedad. Sí, de hecho, en el mundo hay la misma cantidad de personas pelirrojas que de personas intersex aproximadamente. Claro. Entonces vos cuando vas caminando por la calle y te cruzas a una persona pelirroja, probablemente te cruces a una persona intersex también. Pero el hecho de que no estemos acostumbrados y que la heteronormatividad regule nuestro día a día, hace que se vuelva algo extraño, que uno cree que no existe, y en realidad sí existe. Solo que se decide intervenir para que deje de existir. Claro, porque no adhiere a ninguno de los dos modelos. O sea, podemos venir a decir que algunos de estos dispositivos de poder, les podemos decir, de organización, se articulan en el sexo, el género y la sexualidad de las personas, buscando normalizarlas. La única sexualidad reconocida moralmente es la sexualidad reproductora, aquella utilitaria, vendríamos a decir, y por eso se busca encasillarla tanto y que asuma su rol. ¿Qué queremos decir con esto de sexualidad reproductora? Básicamente que la sexualidad solo sirva de manera tradicional para reproducirse, para que el ser humano se reproduzca y no para que viva su sexualidad libremente con el objetivo de la búsqueda de placer. Así que a modo de resumen de lo que venimos diciendo hasta ahora, la heteronormatividad lo que busca por un lado es que haya solo dos polos, que no haya nada en el medio, que todo lo que no está incluido en esos dos polos está mal. Y, por ejemplo, cuando nace alguien intersex, tratamos de que no crezca de esa manera. Y que la sexualidad, la única sexualidad que acepta la heteronorma es la sexualidad reproductora, que no permite este goce libre y el placer de la sexualidad. Bueno, pasando a los ámbitos en donde vemos la heteronormatividad, que es algo que, bueno, también venimos amasando a lo largo de varios capítulos, podemos decir que la heteronorma está plasmada en muchos dominios sociales, las acciones cotidianas, los mensajes publicitarios, las características de una persona, los roles de los agentes sociales, el comportamiento, etc. Que todo deriva de esta norma que nos impusieron al nacer. Esta llega a definirnos como personas también, en donde se crean estándares, por lo cual, se crean estándares de individuos, prejuicios, discriminación y opresión, y genera una expectativa predeterminada en las personas, limitando su libertad de ser, como veníamos diciendo, con el ejemplo de la persona intersexual, que se la marca como algo anormal, que hay que intervenir de manera médica urgente, porque tiene que caber en alguno de los dos polos. Sí, de hecho, si te pones a pensar quizás cuántas cosas hicimos o dejamos de hacer para poder pertenecer a la heteronorma, ¿no? Y como Beltrán lo dijo en un momento, el hecho de que quizás uno es heterosexual porque así te lo enseñaron y no porque en realidad quiera hacerlo y te acostumbraste y ya fue. Entonces está bueno como que creemos este espacio para que cada uno pueda pensar desde su paz y su tranquilidad qué es lo que realmente le gusta, siente. Claro, si está siguiendo una mera expectativa de género de la que veníamos hablando, exactamente, una expectativa de lo que la sociedad planea para una persona, o si realmente está sintiendo lo que quiere sentir, siendo lo que quiere ser. Un ejemplo claro de heteronorma también es el hecho de el color rosa se le asigna a la mujer, el color celeste se le asigna al hombre. Vieron que cuando van a hacer, les llevamos el osito de peluche rosa, y se llama Estela, entonces es mujer, va de rosa. Entonces, bueno, básicamente es esta expectativa, esperamos que las mujeres hagan tal cosa, esperamos que los hombres hagan tal cosa. Acá vemos también que la heteronorma es sinónimo de binarismo, todo lo que no vaya en el binarismo está mal.
Bueno, la heteronorma también aparece en comentarios, en el extrañamiento con el que algunos perciben otras elecciones y lamentablemente el odio hacia estas personas, que surge de manera inconsciente o consciente también, y la crítica hacia estas formas distintas que tiene quizás la otra persona que une no tiene. O sea, la heteronorma es el paradigma con el que crecemos, ¿no? Es muy difícil también abstraerse de él, es al que hay que seguir para cumplir roles determinados, como veníamos diciendo, y para no sentirse fuera. Este es como uno de los, es como una batalla el hecho de no sentirse fuera de la sociedad y tener que amoldarse a lo que quizás a uno no le representa, solo para no ser marginalizado, discriminado y segregado. Viste que nosotras siempre tratamos de dar ejemplos para que la gente entienda, porque están estas situaciones en las que quizás uno dice, no, pero yo no hago eso, y después cuando hace el ejemplo dice, es verdad. Puede ser. Claro, entonces quizás acá podemos hablar, por ejemplo, de lo que hablamos en el episodio de la sexualidad en el deporte, que es esto de lo que nos contaba nuestra amiga Vale, que nos contó su experiencia para el episodio, que es esto de que ella no podía jugar al fútbol en el recreo y tenía que estar en una charla de chicas, porque es lo que se espera de ella, o sea, era la expectativa de género justamente. Y así como esto hay 3 millones de cosas, desde el pintarte las uñas para las mujeres, hasta el, no sé, que te crezca la barba del hombre, no se me ocurre otra. Como que son un montón de cosas que quizás una involuntariamente hace comentarios, más que involuntariamente, inconscientemente, porque no somos tan conscientes de esta heteronormatividad que hace mal. Y entonces está bueno que empecemos a notar estos pequeños comentarios y dejar de decir, ay, pero es medio machota y él es muy afeminado, como no aporta para nada, no estás ayudando en nada y nadie te preguntó tampoco. Claro, no tiene un objetivo tampoco. El objetivo es más que nada juzgar y estamos aprendiendo, ¿no? Creo que juzgar no sirve para nada, no aporta nada, no es un comentario, una opinión constructiva, entonces la verdad que lo podemos completamente evitar. Claro, y una forma de evitarlo es también siendo conscientes. Por ejemplo, ahora vamos a pasar al tema del lenguaje y las expresiones que tenemos tan inconscientemente adquiridos. Uno de los ámbitos en los cuales se fomenta la heteronorma es en el lenguaje, y está bien marcado si nos lo ponemos a pensar. El lenguaje es una herramienta con la que transmitimos todo aquello que queremos exteriorizar y lo que sea, y nos relaciona con nuestros pares. Y a partir de fomentamos de manera inconsciente la heteronormatividad. Por eso muchas veces transmitimos mensajes que están regidos o hacen alusión a esta, ¿no? Es lo que veníamos a decir con el tema de los comentarios o el extrañamiento de cuando una persona te cuenta algo que está fuera de la norma o algo así, que a todos nos puede pasar. Y hay muchas expresiones críticas y comentarios sociales habituales que hacen referencia y marcan la normativa hetero. Como vos decías, tipo esto de, bueno, él lo hace porque es distinto, o remarcar como que una persona es distinta por este hecho, y sobre todo en el lenguaje coloquial, algunas cosas tipo... Un ejemplo sería el usar ciertos términos que nos identifican con cosas como insulto, por ejemplo, Claro. puto, como agredir usando el puto, o maricón, o lo que sea. No hay nada más heteronormativo que eso. Claro, por más que una persona, quizás una persona heterosexual, no le afecte ese comentario, también estaría haciendo alusión a un mensaje que no está bueno para una persona que sí le puede llegar a doler. Entonces también es replantearse la forma hasta con la que nos dirigimos con nuestros pares, tipo yo, con Flor, o sea, a nuestros mejores amigos, que sabemos que quizás es un chiste para nosotros, pero también a partir de ese chiste estás haciendo alusión a muchas cosas inconscientes que después las repercutís en un estado social con más gente, en donde sí puede haber alguien que se sienta afectado por ese lenguaje. Entonces tenemos que estar conscientes de las palabras que utilizamos, las expresiones, más allá de que a nosotros nos parezca solo un chiste o estamos jodiendo. Es que de hecho hay que dejar de esconder las cosas en chistes. Lo habíamos Exacto. hablado con Corina, creo,
el esconder cosas, esconder la gordofobia en chistes. Y acá lo mismo, a veces usamos muchos términos que después cuando te dicen, che, no da que digas eso, ay, pero era un chiste. No, sí, para vos puede ser un chiste, pero la verdad es que no es un chiste. ¿Qué es un chiste? O sea, ¿hasta qué punto es un chiste? Claro, eso también lo hablamos bastante. Está bueno como sentirse no fuera de lugar y marcar estas cosas que quizás vemos constantemente, pero no a modo de reto, pero sino a forma de decir, bueno, seamos conscientes de lo que decimos, porque a partir de lo que decimos fomentamos un montón de mensajes. No solo con nuestras actitudes, sino con nuestras expresiones. Y más de manera social, cuando estamos con un grupo. Así que está bueno poder tomar estas cosas y marcarlas. Y a raíz de esto surge hablar del lenguaje no binario, que es Bien. una consecuencia de la heteronormatividad, que es esto de la A y la O tienen género. Sabemos que la A es femenina y la O es masculina. Entonces, esto hace que se vuelva un poco banal de seguir usando y seguir asignándole un género a quienes, sin que nos importe con qué género se identifica la persona a la que le estamos hablando. Entonces lo que busca el lenguaje no binario es romper con eso y es poder hablarle a cada uno con lo que realmente se identifica, o de un modo más generalizado, dejar de usar los masculinos. O sea, estás en un auditorio con 50 mujeres y un hombre, súper binario lo que acabo de decir, y usás la O porque está un hombre. Entonces, es empezar a evitar esas cosas. Antes que nada, quiero aclarar que estamos hablando de lenguaje no binario y no de lenguaje inclusivo, porque con Beltrán aprendimos que el término inclusión es un poco discriminatorio, como genera cierta polémica. Porque si hablamos de inclusión, estamos hablando de justamente de incluir, de agregar, de dejar de segregar al otro, al distinto. Entonces, bueno, se torna discriminatorio que tengamos que incluir a alguien que por su género sea distinto a UNE, ¿no? Claro, Eso, como que remarcás el hecho de que es distinto, como es claro, distinto, pobre, hay que incluirlo, como que el mensaje es otra de las cosas que también hablamos, el hecho de la empatía, de la falsa empatía con nuestras acciones. Entonces eso de como, ay, pobre, bueno, vamos a incluirlo porque es distinto, y eso vendría a ser como, vamos a decir, una empatía pedorra, porque no de empático no tiene nada. Entonces como que también está bueno notar esas cosas que hasta el momento para nosotros era el lenguaje inclusivo, o sea, el tema de inclusión, es lo que veíamos también con la diferencia entre tolerancia y respeto. Como te tolero, pero en realidad la palabra vendría a ser te respeto, no te tolero. tolerás un dolor, decía Beltrán. Exacto, tolerás un dolor de cabeza, rodilla, espalda, pero una persona la tenés que respetar. Y como verán, todo esto lo aprendimos la semana pasada, no es que, como siempre decimos, nosotros también estamos aprendiendo. Si escuchan nuestros episodios anteriores al de Beltrán, hablábamos de lenguaje inclusivo, hablábamos de tolerar, así que nada, estamos aprendiendo también. Pero bueno, volviendo al tema, entonces cuando hablamos de lenguaje no binario, estamos haciendo referencia a aquel lenguaje que no tiene un género asignado, entonces se reemplazan los masculinos genéricos, es decir, la O, por vocales sin género, que vendrían a ser la E, la I y la U. Lo más común es el uso de la E, que también se puede escribir con la X. Lo puedes usar como te guste, pero el objetivo es siempre el mismo, respetar las diversidades. Entonces acá es importante aclarar que no es que estamos teniendo un capricho las mujeres feminillas, que queremos sentirnos incluidas, sino que lo que buscamos es que todos podamos sentirnos identificadas a la hora de hablar, que todos estamos representados en el vocabulario justamente. Claro. Es una lucha aún mayor que incluye a todos. Claro, como que en un ambiente social también lo que ahora está pasando para las personas que están comenzando a utilizar este lenguaje no binario es el hecho de ser remarcado. Por eso, vos usás el lenguaje inclusivo, vos tal cosa, como forma también de discriminación, vamos a venir a decirlo. A veces se lo hace sobre todo de forma peyorativa, ¿no? Entonces como que te cuidás bastante con las palabras. Y yo pienso, ¿no? Quizás hay alguien que no se sienta incluido, o es lo que uno debería de pensar, no se sienta incluido,
lo crea o no, lo piense o no, lo exteriorice o no. Entonces es una cuestión de empatía, de verdad, empatía por el otro, y no te estoy obligando a que lo uses, ¿no? Eso es una de las cosas. Te estoy obligando a que elijas o no usarlo y a respetar a quien lo usa, porque tiene sus razones. Entonces, primero deberíamos de informarnos el por qué y después quizás criticar con alguna justificación válida, pero también tener empatía por los demás que nos rodean. Es que además hay otras formas de usar justamente el lenguaje no binario sin usar la E o la X o lo que sea, Claro. que es empezando a usar términos más genéricos que no tengan justamente un género asignado. Por ejemplo, hablar de población, o no sé, se me ocurre muchachada, se me ocurren palabras muy básicas, pero justamente como no hablar de, me junté con los chicos, y que eso incluye un montón de géneros, sino me junté con la muchachada, ¿entendés? Como usar términos más amplios que pueden incluir un montón de personas. Pero bueno, acá, llegado a este punto, la policía del vocabulario salta, desespera y dice, epa, quiero apagar el podcast y no escucharlo nunca más. Así que a usted, señor policía, le digo, no se vaya, le voy a contar mi historia. Yo no nací hablando lenguaje no binario, de hecho hubo mucho tiempo que yo me reí de él y que estuve en contra de él y que lo critiqué, me parecía una locura, hasta que en algún momento entendí lo importante que era empezar a implementarlo, y no era por mí, no era que yo necesitaba sentirme representada. Iba más allá de mí, iba justamente por esta empatía que habla José, que lo hago por los demás. En el camino de la deconstrucción hay un montón de cosas que empezamos a cambiar, no tanto por uno mismo, sino por el otro también. Entonces, es importante entender eso, es importante que mucho de lo que nosotros hablamos acá va más allá de lo que a mí, Flor, o a vos, Jo, te parezca. Entonces, bueno, un día entendí que era necesario, que tenía que dejar de reírme y que tenía que implementarlo. Lo empecé a usar muy de a poquito, porque además no estoy preseteada, no es que desde el día 1 que empecé a hablar ya hablaba no binario, entonces a veces te cuesta, tenés el vocabulario muy ya incluido, o sea, llevas años hablando de una manera. Pero bueno, no es tan difícil, y una vez que entendés y tenés la voluntad de hacerlo, es una pavada. Así que bueno, le digo a usted, policía del vocabulario, que no tema por su diccionario, nadie lo está hiriendo, simplemente lo estamos actualizando para que usted no quede como un dinosaurio. Y acá también aparecen los policías de la inclusión, que reclaman que la forma de incluir es sabiendo braille y lenguaje de señas. Y bueno, obvio que sí, no te voy a decir que no. Yo personalmente estoy tratando de aprender lenguaje de señas muy de a poco, porque idem, no lo voy a aprender de la noche a la mañana, pero de todas formas, me parece que no hay que incluir solo a los que ustedes quieran, sino que tenemos que incluir a todos. No es selectivo el lenguaje inclusivo. Digo, no es selectiva la inclusión, comillas para inclusión, no es selectiva. Tenemos que incluir a todos, no a solo los que no se desconstruyen. Entonces, bueno, básicamente decirle eso a los policías de la inclusión, y también decirles que no hacemos todo al mismo tiempo, porque no podemos, no estamos capacitadas para hacer todo al mismo tiempo. De hecho, ¿acaso hay alguien acá, incluidas nosotras, que estamos aplicando los 10 episodios que llevamos al mismo tiempo? Yo creo que está medio complicado. Bueno, totalmente coincido. Creo que no hay remate para lo que acabas de decir. Así que ahora vamos a pasar al tema ESI. ¿Por qué? Porque venimos haciendo un recorrido de ESI y todo coincide en que es muy importante. ¿Pero por qué es importante? O sea, vamos a decir probablemente, ¿qué tiene que ver la ESI en todo esto? Quizás algunos piensen que la ESI, la educación sexual integral, no tiene nada que ver con la heteronorma, pero es todo lo contrario. La educación sexual integral, como dijimos ya en el episodio de ESI, es una herramienta de libertad, es una herramienta que permite vivir de forma consciente y libre la sexualidad de cada uno, sin límites ni heteronorma. De más está aclarar igual que esto no significa que queremos o debamos erradicar
el ser heterosexual. Me erradicaba a mí misma, ¿viste? Claro, exactamente, dado que además la orientación sexual no se elige, sino que se siente, así que vale aclarar esto. Solo entender que hay distintas formas de sentirse une y de demostrar lo que une es. Entonces, la ESI, como ya hemos dicho, implica también la apertura de un abanico de puertas al objetivo de la sexualidad y la libertad del placer. Como dijimos y vamos a seguir repitiendo, no podemos seguir teniendo una educación sexual únicamente heterosexual y básica, por eso necesitamos ampliar este derecho y conseguir la ESI para todos los niveles. Hay que entender que el camino para la búsqueda del placer, como también dijimos en el episodio 7, valga la redundancia, es muy amplio y su objetivo no es unilateral, o sea, la búsqueda del placer es algo que depende de cada persona. Entonces hay que dejar de tratar la sexualidad como un tema tabú y aprender más sobre ella para extinguir la heteronorma con la que fuimos criadas. Hay que extinguir la desinformación y entender la diversidad y dejar que cada uno se exprese y sienta lo que quiera sentir sin reprimir a nadie. Sí es entender que hay muchas elecciones, muchas formas de sentirse une y muchas manifestaciones que van más allá de lo que a uno le puede pasar con lo que uno creció desde que era chique. Así que volvemos a decir que la ESI es libertad, diversidad y bueno, es un derecho que no es menor. Además, la ESI también sirve mucho porque la heteronormatividad nos acompaña desde que somos muy chiques y como ya dijimos, queremos infancias libres, sin presiones heteronormativas ni obsesiones que terminen por reprimir las manifestaciones de cada uno. Entonces, dejemos de asignarle a las niñas lo que tienen que hacer o dejar de hacer por el sexo con el que nacieron y dejarles hacer lo que quieran, realmente lo que quieran, y que no haya, ay, me salió masculina la nena, basta de esas cosas que están mal y tenemos que promover las infancias libres y felices. Exacto, erradicar también los comentarios que hacen referencias a las actitudes de las niñas en ese sentido, por el miedo a que haya salido distinto o algo así. También apoyar a los niños en sus elecciones de todo tipo, ya sea en el deporte, como en el arte, como en lo que sea. Y nada, y abrazar la diversidad, que es lo que nos representa a los seres humanos, y poder deconstruirnos sobre esto, porque es un camino bastante largo, pero no es imposible, y a medida que vamos avanzando nos vamos dando cuenta de lo simple que es volver a la base y entender todo con lo que fuimos criadas, ¿no? De construirse es también es como ir para adelante yendo para atrás. Entonces como ir desarmando todo eso que fuimos creando y ver dónde está la esencia de lo que hace a nuestras actitudes, acciones, comentarios, y estar más atentos a esas cosas. Wow, José, lo diste todo, me encantó, ¿eh? Bueno, por último, así para cerrar y que no se les vaya a la cabeza, la heteronormatividad es opresión, es normalizar la opresión de las múltiples identidades, ya sea de modo consciente, de modo inconsciente, siempre hay una opresión del que no es como une, y entonces dejar de hacer eso, empezar a identificar estas situaciones, dejar de sentir que hay poder, jerarquización de un género sobre el otro, de una orientación sexual por sobre la otra, dejar de sentirse superior, dejar de sentirse privilegiado y particularmente dejar de marginalizar, porque eso es completamente ignorante de parte de todos nosotros que lo hacemos. Bueno, nuevamente aclarar el hecho de que no estamos criticando a la persona heterosexual para nada, porque bueno, nos estaríamos criticando a nosotras mismas. Hay una actitud que se toma bastante cuando se habla de estas cosas, que es el hecho de sentirse identificada o estar a la defensiva por el tema de la diversidad, ¿no? Por querer fomentar la diversidad y entender que hay opresión cuando se busca de manera unilateral, tipo de manera como objetivo unilateral, la heteronorma. Entonces, también estar como
abiertes a este tipo de comentarios, tanto a darlos como a recibirlos, porque no es solo un capricho, como venimos diciendo, sino que es algo que se necesita, porque no, va más allá de lo que a uno le pasa, como dijo Flo antes, sino que es la empatía por el otro. Así que está bueno no tomar esa posición de, qué sé yo, de enojo, quizás una actitud como de repulsión hacia lo que me están diciendo, que es un capricho, o el típico déjate de joder, o cosas así, sino que entender un poco de dónde viene todo este reclamo. Es más que nada abrir la cabeza. Así Claro. que, bueno, nuevamente les invitamos a deconstruirse y hacerse algunas preguntas. ¿Alguna vez te privaste de algo por miedo a no estar cumpliendo con la heteronorma? ¿O por miedo a que crean que no sos aquello que ellos quieren que seas? ¿Alguna vez hiciste un comentario con tinte peyorativo que haga referencia a la heteronorma? Es momento quizás de cuestionarnos, de preguntarnos, de repensar las cosas que hacemos, las cosas que decimos, los privilegios heterosexuales. Exactamente, les invitamos a ser sin más y luchar por la visibilización de las distintas expresiones.